tal? Saluda el pastor Valentín Moraleja. Os estoy acompañando hoy para hacer la segunda entrega de todo lo que es la saga de los descubrimientos del hermano Ron Wyatt, ¿sí? Hicimos una introducción previa y ahora vamos a ir ya con el primer tema específico de los descubrimientos, y va a ser Ron Wyatt y el descubrimiento del Arca de Noé, porque realmente es importante entender que son eventos que han sucedido en la historia reciente y que tienen un mensaje de parte de Dios para todos nosotros, aquellos que somos creyentes en Jesús, en Yeshua. Tengo aquí detrás mío esta bandera de Israel, no la he puesto por casualidad, es que tiene una fuerte vinculación con el descubrimiento del Arca de Noé, y lo vamos a ver conforme vayamos viendo este PowerPoint, estas diapositivas que he preparado para que aquellos que conocen algo de la historia pues puedan aprender un poquito más, y los que no han oído nunca realmente creo que van a quedar sorprendidos de este descubrimiento del Arca de Noé. Empezamos con Génesis 5:29. Dice que le puso por nombre Noé, su padre, evidentemente, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Así que su propio padre le pone un nombre, como se solía hacer en la época, sobre todo bíblica, del Antiguo Testamento, un nombre con un significado, con una identidad. Y si vemos el nombre Noé o Noah, como es en el original hebreo, su significado es descanso, es paz, es comodidad, es el que es consolado. Sí, esto es importante porque ese es el vínculo con Israel y también con nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo, somos parte del pueblo de Dios. Aquí vemos una fotografía de Ron Wyatt. Él la hizo ahí con el Arca de Noé de fondo. Vamos a ir avanzando y vemos que el descubrimiento y la investigación del Arca de Noé están rodeados de algunos hechos misteriosos, ¿no? Que aparentemente parece que son casuales, pero que podremos ver más adelante que obedecen realmente a un plan divino. Es un plan que está perfectamente trazado por Dios desde hace miles de años para poder preservar el descubrimiento del arca justamente hasta estos tiempos finales. Nosotros estamos ya cerrando este ciclo de los 6.000 años de la creación, desde que Adán y Eva fueron creados, y en estos tiempos finales a Dios le ha placido mostrar de nuevo el Arca de Noé al mundo. Por eso es importante, porque hay un mensaje de esperanza para toda la humanidad, también a través del Arca de Noé, de los restos que han salido a la luz. Entonces podemos pensar, ¿será esto una prueba para poder sustentar nuestra fe? Pues bueno, vamos a ver si esto realmente puede incluso fortalecer tu fe, hermano y hermana que me estás escuchando en este día. El Arca de Noé fue localizada no en Israel, sino cerca del monte Ararat, al este de Turquía, cerca de Armenia, cerca de Irán, ahí cerquita en la frontera. Lo dice la Biblia, está escrito en la Biblia, ¿eh? Podéis buscar el versículo. De hecho, los aldeanos que viven cerca de la zona, de la montaña, de los montes de Ararat, porque en sí está la montaña de Ararat, pero lo es la zona de los montes, es como una cordillera, por así decirlo, ¿verdad? Pues los aldeanos le llamaban, aún algunos le llaman, la montaña del juicio final, con lo cual podemos ver ahí que hay una implicación de una conexión con el diluvio, porque cuando hablamos de los antepasados, de gente que vivieron muchos años atrás, sabéis que antiguamente las historias se pasaban de forma oral, se contaban siempre las historias de padres a hijos y de abuelos a hijos y a nietos. Entonces ahí hay un evento tan importante que aún hasta años recientes toda la población de la zona es consciente de que allí está la verdadera ubicación del Arca de Noé. Ahí vemos una foto del monte Ararat, por ejemplo, nevado. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia del Arca? La Biblia, mira, menciona que el Arca de Noé quedó sobre los montes de Ararat, como he dicho, al bajar las aguas del diluvio. Lo vemos en Génesis 8:4.
Dice, y en el mes séptimo, y no es nuestro mes séptimo de nuestro calendario gregoriano, sería el mes séptimo, pues julio, ¿no? No se está refiriendo a eso, se está refiriendo al mes séptimo hebreo. Los meses hebreos comienzan en el calendario con lo que es la Pascua o el Pesaj hebreo y comienzan con el mes de Nisán, aproximadamente sobre la época de marzo. Entonces dice que en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca de Noé descansó sobre los montes de Ararat. Y hay muchos que cogiendo este versículo lo interpretaron de una forma un poco personal y se fueron al monte de Ararat, arriba del todo, donde hemos visto que estaba nevado, lo podéis ver ahí esa foto, ese es el monte, el más alto, más de 5.000 metros de altura, y muchos han buscado ahí, pero no han podido encontrar el arca de Noé porque no estaba literalmente en el monte, sino en las faldas del monte Ararat. De hecho, la Biblia no dice eso, que el arca reposó sobre el monte Ararat, sino en los montes de Ararat. Y eso está en una zona de Turquía que es exactamente donde se encuentra ese objeto con forma de barco totalmente petrificado y está situado a unos 29 kilómetros al sur del monte Ararat. Así que los que buscaron arriba no pudieron encontrarlo. Entonces, ¿dónde está la ubicación del Arca de Noé? Bueno, ahí hay un link abajo que os he dejado, es de Google Maps. Ahí también tenéis la foto ampliada de Google Maps, donde podéis perfectamente ver cómo se ve esa forma de barco, petrificada, eso sí. Esa ubicación está, como he dicho, cerca del monte Ararat y está a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí están las coordenadas para el que esté interesado y le guste este tema también. Entonces, esta ubicación del arca, vemos que el arca tiene algo interesante en la historia de la reaparición, podríamos decir, del arca cuando Dios permite que de nuevo sea visible públicamente. El arca fue descubierta, de hecho, en 1948 por un pastor de ovejas que estaba por allí en aquella zona. Llevaba cerca de la ubicación hay un pequeño pueblito y ahí es una zona de pastores con sobre todo rebaños de cabras, también algunas ovejas. Salen a llevar, es una zona como de pasto y salen a llevar sus rebaños y él pues solía subir ahí y en un día, en mayo de 1948, a mediados de 1948, él encuentra algo que hasta la época no se había visto nunca en aquella zona, ¿verdad? Entonces, después, ¿cómo sucede esto? Bueno, pues después de un deshielo inusual, porque era una zona donde había mucho hielo, semiglaciar, podríamos decir, nevaba bastante también en épocas anteriores, más de lo que nieva ahora también, y provocado por un aumento de temperaturas más altas de lo normal y también una época de fuertes lluvias. Todo esto a inicios de mayo de 1948 se combina todo esto con 3 terremotos notables y todo eso hace pues, que salga a la luz la imagen del arca y todo el lodo alrededor que había acumulado de años y siglos, pues esas lluvias, esas fuertes lluvias, esos 3 terremotos, ese deshielo también, todo eso se junta, Dios lo usa, Dios usa su naturaleza evidentemente, ¿para qué? Para hacer que aquella arca que había sido atrapada durante casi 2000 años sea revelada de una manera majestuosa e imponente, trayendo esa imagen del arca de Noé sobre ese terreno montañoso. En época de Jesús, por ejemplo, se sabe que el arca de Noé aún era visible, pero luego por cambios climáticos y seguramente por voluntad del Padre, permitió que durante un gran tiempo el arca de Noé estuviera como sumergida, perdida, para hacer justo que en mayo del 1948 saliera a flote, a reflote, digamos, los restos, y esto tiene una vinculación muy bonita, lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa en 1948? Bueno, hay un reconocimiento, como hemos dicho, este pastor va y lo dice y empieza todo, la voz, el rumor empieza a correr por Turquía y sucede algo interesante y es que hay como extrañas luces que van apareciendo sobre ese lugar.
Y para todos, habla aquí este señor, aquí lo veis, es Hassan Oser. Él trabaja para el gobierno de Turquía, es como un vigilante y guía también del Parque Nacional del Arca de Noé, que el gobierno turco acabó reconociendo el lugar, ahora lo veremos. Pero dice que aparecen unas luces extrañas en ese lugar que lo reconocen como un lugar santo, por así decirlo, y estas luces justo dejaron, casualidad de las muchas que sucedieron respecto a esta historia del Arca de Noé, dejaron de aparecer cuando en 1987 el gobierno turco, tras 10 años de investigaciones, declaró oficialmente que se trataba del Arca de Noé y creó un parque temático protegido y un centro de visitantes, y ahí es donde Hassan Oser, que como he dicho es empleado del centro y ha vivido siempre en la aldea próxima a la montaña. Y en 1948, en mayo, también nace el Estado de Israel. Entonces, ¿estaba todo en el plan de Dios? Esa sería la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo creo que sí, perfectamente. Estaba todo orquestado por el Padre en los tiempos, porque hay un mensaje entre el Arca de Noé y la refundación del Estado de Israel. Aquí vemos una imagen de la vista aérea de la zona del Arca de Noé. Podemos ver donde está este puntito azul, ahí está el arca, y aquí más hacia la izquierda el pueblito a escasamente cerca del arca vive un grupo de gente, hoy en día es más moderno, pero en aquella época eran muchos pastores. Entonces el sitio arqueológico es conocido como Durupinar, ahora veremos por qué. Es una gran estructura ubicada en un monte que se llama el monte Tendurek, al este de Turquía, 3 kilómetros al norte solamente de la frontera con Irán. Y esto también tiene un porqué. El Arca de Noé tenía que estar en Turquía, no en Irán. Turquía, donde también estaba Babel, donde está el trono de Satanás, recordáis, es Pérgamo, habla en Apocalipsis, y ese trono de Satanás, en algún momento hablaremos de esto también más adelante, pero ese trono de Satanás actualmente está, porque Hitler se lo llevó en Alemania, está siendo restaurado y ahora al final de los tiempos va a tener un papel importante también en el final de los tiempos. Eso ya es profecía del final de los tiempos. Ahora nos centramos en el Arca de Noé. Hablando del Arca de Noé, hay la primera fotografía que se hizo aérea en 1959. Pasarían 11 años, donde la gente solamente era un boca a boca y mucha gente ya sabían que eso podía estar ahí. Pero resulta que en el año 1959 hay un piloto de avión turco que se llamaba Alihan Durupinar, que tomó fotografías aéreas desde el avión de un objeto con la forma de barco junto a un pueblito llamado Zengilis, ese pueblito que os acabo de mostrar en las faldas, en los montes Ararat, para el Instituto Geodético de Turquía. Estaba haciendo fotos. Aquí vemos esta foto famosa, es la primera que hay del Arca de Noé. Y en base a esas fotos que hizo el piloto Durupinar, hay un doctor famoso en Estados Unidos, el doctor Brandenburger. Era famoso porque él era experto en lo que se llama fotogrametría y era análisis de fotografías aéreas, y él había descubierto por medio de esos métodos las bases de misiles en Cuba durante el gobierno de Kennedy. Entonces este hombre era un hombre muy experimentado, a él le piden, era un hombre que trabajaba para la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos, le piden estudiar esas fotografías, y después de hacer un estudio él acaba concluyendo y diciendo lo siguiente: no tengo ninguna duda que este objeto que aparece en la foto es un barco. En toda mi carrera, dice, nunca he visto un objeto como este en una fotografía aérea. Nada parecido, y es el 100% de posibilidades de que sea un barco. Y bien, esto es algo que un año después, en 1960, en Estados Unidos, por medio de la revista Life Magazine, pues montan una expedición para ir a examinar este objeto en forma de barco, y ellos están allí, pues 2 días no llegaron, pero regresan después de 2 días de investigación en el sitio con un veredicto, y ese veredicto era que se trataba solamente de una formación geológica natural caprichosa de la naturaleza, y dijeron que no había nada en absoluto de interés arqueológico allí. Fijaros,
cómo gente que en principio podían ser expertos, que habían buscado gente experta, pero no llegaron a ver ni a entender que ahí estaba el Arca de Noé. Pero es que Dios tenía otro plan, Él tenía una persona ahí con un llamado especial que es Ron Wyatt, y Dios lo iba a usar para a partir de aquí mostrarle cosas increíbles mediante restos arqueológicos bíblicos. De hecho, yo le llamo el Evangelio de las Piedras a estas buenas nuevas que Dios usó a través de Ron Wyatt para mostrarnos realmente que todo lo que la Biblia dice es verdad. Y además incluso Dios permitió mostrar cosas que ni la Biblia en su momento quedaron escritas, pero que Dios ha permitido en estos últimos tiempos tener un conocimiento aún mayor. Cosas tremendas que Dios está haciendo para que la evidencia sea tan grande que la gente pueda llegar a creer en nuestro amado Señor como Salvador y Redentor. Entonces, en esa revista Life Magazine del 5 de septiembre de 1960, en la portada ponen la foto del arca ahí, hecha por Durupinar, y hay una pregunta, dice, ¿será el arca de Noé acaso lo que hay ahí en las faldas del Monte Ararat? Pero ahí se quedó la historia, como algo que será o no será, pero a alguien le llamó mucho la atención esta historia, a Ron Wyatt, evidentemente, y él solamente tenía 27 años en aquella época y leyó ese artículo de la revista Life Magazine, y en ese artículo él quedó impresionado, le llamó poderosamente la atención y él decidió que el hallazgo merecería que se continuara haciendo más investigaciones para poder averiguar si podría ser realmente el Arca de Noé, porque él con 27 años, él le puso fe al tema y creyó que ahí podía estar el Arca de Noé. Lo único que esa aventura pues tuvo que esperar. Esperó 17 años hasta que Ron Wyatt puede hacer su primer viaje allí a Turquía y puede empezar a investigar acerca de ello. Ron Wyatt comenta en 1977, que es el año cuando él puede ir a hacer el primero de los 25 viajes que él llegaría a hacer a Turquía, 25 viajes investigando, o sea que le dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo, y después de ese primer viaje, él dice, yo supe a ciencia cierta que era el Arca de Noé. Solamente mirando, él fue la primera vez allí, no, en diferentes viajes posteriores pudo conseguir diferentes aparatos que le ayudarían a hacer mediciones, comprobaciones y a asegurar que era el arca, pero nada más llegar allí y ver el lugar, él dijo, estoy 100% seguro que eso es el Arca de Noé. Pero para obtener la evidencia necesaria para convencer al mundo que era el Arca de Noé y no era otra cosa, él tuvo que volver varias veces, buscar material profesional, buscar amigos, gente que le ayudaran para dar una evidencia al mundo de que aquello que está allí, a las faldas del Monte Ararat, es el Arca de Noé. Entonces, Ron Wyatt inicia su primera expedición en 1977. ¿Quién es Ron Wyatt? Para quien aún no lo conozca, es, o era, porque él ya falleció en 1999, un creyente, un cristiano adventista ferviente, y dedicó su vida a servir a Dios por medio de la búsqueda de objetos y de pruebas de la veracidad de la Biblia. Ese era su máximo afán. Y tú me dirás, bueno, ¿por qué Dios usa un adventista como Ron Wyatt? Bueno, es interesante, está vinculado, no es el momento de profundizar más, pero sí quiero decir que el movimiento adventista, una de sus bases es que guardan los 10 mandamientos, ¿sí? Y eso haría que Dios lo usara también para ir a descubrir el monte Sinaí también, entre otros descubrimientos importantes donde Dios entregó los 10 mandamientos a su pueblo escogido. Entonces, Ron Wyatt siempre oraba a Dios cuando él iniciaba o incluso antes de iniciar sus descubrimientos, y le pedía a Dios su guía, que fuera guiado y le ponía en el camino siempre el Señor a veces situaciones que eran milagrosas verdaderamente. Él le ponía personas, le proveyó los fondos necesarios y las circunstancias, lo cual hizo que llegara
Ron Wyatt a cumplir ese plan de Dios de revelar el arca de Noé para estos tiempos finales. Y como dijo Jesús, las piedras hablarán. Lo dijo a los fariseos, básicamente, a aquellos religiosos. Entonces, hay muchos creyentes hoy en día que son hasta cierto punto hasta religiosos, ¿no? Y creen más a la ciencia a veces que a lo que Dios muestra a través de la arqueología en este sentido. Pero Dios tenía un plan. Dios le proveyó, como hemos dicho, a Ron Wyatt personas, fondos, porque él era un anestesista, él trabajaba, no estuvo en un ministerio a tiempo completo, sino que trabajaba, ahorraba, y de su trabajo, de su ahorro, él y sus hijos muchas veces le acompañaban, viajaba y en diferentes épocas del año iba avanzando en sus investigaciones. Entonces Ron Wyatt, tras años de investigar el arca, básicamente 10 años, hasta que el gobierno de Turquía lo reconoce, incluso luego siguió él algunas veces más investigando, pero tras años de investigar él dijo esto: hoy en día, no en 2020 donde estoy grabando este vídeo, es mucho antes de que muriera él en 1999, pero él dice: hoy en día tenemos toneladas de evidencias de que realmente es el arca de Noé. ¿Te imaginas una tonelada cayendo sobre ti? ¿Qué hace? Te aplasta. Y no puedes evitarlo, da igual que sea de hierro, de paja, de lo que sea, es una tonelada. ¿Eh? Y él dice, Ron Wyatt, hay toneladas de evidencias. O sea, es el que quiera negar que eso es el arca de Noé no sabe lo que está diciendo. Realmente no está alineado con la revelación de Dios. Y nosotros queremos alinearnos con esa revelación, por eso quiero traer esta enseñanza, este conocimiento. Entonces, en esta expedición del año 77, Ron Wyatt irá junto con sus dos hijos, que en aquella época eran muy jovencitos, Danny y Ronnie Wyatt, que le pidieron acompañarle y decidieron ellos entre los tres emprender la aventura. Y muchas circunstancias se le iban a presentar en el viaje, incluso mucha oposición, evidentemente, cuando al diablo algo Dios quiere hacer, siempre se levanta en contra del pueblo de Dios porque no quiere que avance la obra. Pero Dios tenía un plan y Dios se salió con la suya. Hubo dificultades incluso desde el principio, por ejemplo, en cómo obtener los visados en esa época. Hoy en día es relativamente un poco más fácil quizá, pero los visados en aquella época, el mecanismo todo, la burocracia no era tan sencilla como más alineada como hoy en día. La disponibilidad de billetes de avión, pero siempre Ron Wyatt usaba este principio. Él le oraba al Señor, le oraba a Dios: Padre, si esta es tu voluntad, yo me encomiendo en tus manos, ábreme las puertas, pon personas, pon circunstancias para que yo siga avanzando. Y sabes, milagrosamente se iban abriendo las puertas y todos los obstáculos iban apareciendo, todo aquello que parecía que no podrían ir porque los hijos a última hora decidieron ir y Ron Wyatt dijo, bueno, si todo se da, pues vendréis. Al final todo, hasta el último momento, se dio y pudieron ir con su padre. Hay diferentes vídeos, he puesto aquí unos links también. En YouTube podéis buscar vídeos sobre el arca de Noé y Ron Wyatt, ponéis eso en el buscador de Google, veréis mucha información, vídeos interesantes, incluso sacados por el propio Ron Wyatt, donde se le ve a él allí en el arca de Noé trabajando, investigando, dando datos sorprendentes. Entonces hay otras casualidades también que después de viajar y llegar ya a Turquía, cuando está en camino hacia el arca de Noé, se le presentan. En el camino hacia el arca, por ejemplo, cogen un taxi. Y el taxi, ¿qué pasa? Que cuando ya sale de ese pueblito y está en ese camino que hay para llegar hasta el arca, se le para en mitad del camino sin explicación aparente. El taxista dice, se para, pero no sé por qué. Y ellos, ¿qué hacen? Se bajan del coche mientras el taxista está analizando el motor y se encuentran una extraña piedra o agujereada o horadada con unas inscripciones, con una serie de inscripciones, 8 cruces, y ellos se quedan como, ¿esto qué es? ¿Qué es esta piedra? ¿Quién ha puesto esta marca? Evidentemente esto era obra de hombre, esas cruces, alguien había marcado eso, y pocos minutos después suben al taxi, el coche vuelve a iniciar, pero vuelve a parar, y cuando se paran, ¿sabes qué pasa? Otra piedra similar se encuentra. Y así varias veces en el camino, así una y otra vez, el coche vuelve a parar sin causa y van encontrando varias de estas piedras en el camino que llevan hacia el arca. En total llegarían a encontrar unas 25 piedras. Ese día todas no, pero luego cuando siguió buscando encontró más, en total unas 25
piedras. ¿Pero qué son estas piedras? Pues simple. Después de investigar, Ron Wyatt se da cuenta que son anclas de piedra, que eran de uso muy común en el Mediterráneo de la antigüedad. Aquí te he puesto una foto. Hay 5 anclas aquí de piedra de un tamaño de 1 metro aproximado que se han encontrado en las costas de Israel. Esto es algo común, como pudo certificar Ron Wyatt, y en estas otras fotos vemos diferentes anclas que quedaron ahí en el terreno, algunas tumbadas, otras de pie, pero todas tienen el común denominador de tener estas cruces marcadas en cada piedra, 8 cruces marcadas. Ahora, ¿qué son estas piedras? Como decimos, son anclas que usó Noé. Y luego veremos otra foto de cómo las usó. Pero aquí de momento vemos aquí, por ejemplo, esta piedra que está aquí tumbada con las 8 cruces. Aquí una piedra aquí, esta de la derecha, que está del tiempo partida por la mitad. En esta de abajo vemos aquí a Ron Wyatt posando con una de las anclas y el monte Ararat al fondo nevado. Entonces, estas inscripciones que habían en cada piedra eran cruces, eran 8 cruces, y la mayoría son cruces bizantinas, aunque veremos que hay alguna diferente, pero la mayoría son bizantinas y fueron posiblemente hechas por los cristianos que conocían la existencia del arca y aluden a los únicos 8 pasajeros del arca, que eran Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. 8 en total, por eso hay 8 cruces siempre en el arca. Es curioso que estas cruces también luego aparecerán, por ejemplo, en la época primitiva, digamos, del cristianismo. Algún grupo de cristianos se dedicó a marcar los lugares, digamos, que figuraban en las historias de la Biblia. Y, por ejemplo, en la tumba de Jesús, también allí en Jerusalén, hay este tipo de cruz. Si tú vas allí a verlo, ves que en un color rojizo, simbolizando la sangre, está marcada una cruz también de este estilo. Entonces hay 8 cruces bizantinas ahí, aluden a estos 8 pasajeros del arca, Moisés y su familia, como dice la Biblia, y una de las piedras, curiosamente, incluso llevaba la inscripción de Nimrod, que fue el constructor de la Torre de Babel. Esto lo llevaría a Ron Wyatt a investigar también un poco sobre el tema de la Torre de Babel, pero por eventos que sucedieron no pudo investigar mucho, pero sí que pudo, parece ser, localizar el lugar también en Turquía, aunque un poco más hacia el centro de lo que es el país de Turquía. Encontró los lugares junto a un río de lo que serían los restos de la estructura de la Torre de Babel. Pero es el descubrimiento, digamos, menos investigado por Ron Wyatt. Quizá Dios permitió que esta Torre de Babel quedara ahí a un lado y no era plan del Padre que esto saliera a la luz y todo esto, ¿no? Entonces, ¿para qué servían estas piedras, estas 25 piedras aproximadamente que encontró Ron Wyatt? Bueno, pues como hemos dicho, son anclas de piedra con 8 cruces armenias, la mayoría, bueno, bizantinas, perdón. Esta en concreto, aquí tenéis la foto, es una que encontró con 8 cruces armenias, que son un poquito diferentes. Y aquí tenéis una representación del arca de Noé desde debajo del agua con estas anclas de piedra atadas con cuerdas a esas bases del arca de Noé. Y estas anclas de piedra, como decimos, servían pues como contrapeso, sobre todo para que la proa del barco pudiera afrontar las corrientes de frente que venían con todo ese diluvio. Recordad que no fue lluvia normal como llueve en tu casa o en la mía, en tu ciudad, en la mía, sino un diluvio. Fue una gran tormenta con un movimiento del agua. El arca tuvo que soportar todo eso. Eso es lo que explicaría cómo han aparecido alineadas esas anclas del arca, ya que conforme fue bajando el agua, en ese tiempo que hubo, conforme fue bajando el agua, conforme ya quedaba poquita agua, el arca iba avanzando poquito a poco y las anclas se iban depositando en tierra hasta que ya el arca aterrizó en suelo plano, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es ¿de dónde sacó Noé el conocimiento para hacer todo esto? Evidentemente, en aquella época había un conocimiento, un coeficiente intelectual muy grande en aquella época,
por ejemplo, se hizo el arca, la Torre de Babel también. Y Dios, frente a ese coeficiente intelectual tan enorme, elevado, viniendo de un jardín del Edén en el tiempo muy cercano, y frente a esa rebelión Dios tuvo que hacer ese juicio y por eso tuvo que usar a Noé y un diluvio universal donde todo el mundo falleció. Hay una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Había barcos en su época? Nos podemos preguntar. No nos dice nada la Biblia. Si hubiera barcos, hay posibilidad de que gente hubiera subido a barcos y se hubieran salvado con los barcos. Entonces, queda eso ahí, ¿no? Como que quizá no había ningún barco aún, o si había barcos eran pequeños y con el diluvio igualmente fallecieron, pero no es lo más importante. Lo importante es que Noé es el que construyó esta arca y era un plan y un propósito divino de Dios, ¿sí? Entonces, una vez que Ron Wyatt empieza a investigar, a hacer diferentes viajes, por ejemplo, en agosto de 1979, ya llevaba ahí 2 años investigando, hay un terremoto, otra vez, casual. Y qué casualidad, que siempre había terremotos casuales cuando Ron Wyatt andaba por allí investigando. Y en ese terremoto casual resulta que cae toda la estructura de lodo de barro que había alrededor del arca. Había una parte que ya en 1948 había caído y había dejado ver, pero si tú ves las fotografías originales, verás que ya no son iguales a estas fotos de la época de Ron Wyatt. Ahí ya está la estructura alrededor mucho más limpia, mucho más nítida, se ve perfectamente la estructura del arca y es ahí donde quedan al descubierto, como decimos, las paredes del arca alrededor. Y ahí es cuando lo ve Ron Wyatt y ve cómo parece perfectamente la estructura de un buque encallado. Y cuando Ron Wyatt empieza a analizar esas paredes, aquí lo tenemos analizando, se puede observar esas formaciones verticales, aquí las ves, todas como a modo de vigas perfectamente alineadas una con otra, con una distancia similar todas, que formarían parte de ese armazón del arca, que Noé hizo. Entonces todo esto está petrificado, aquí no hay madera, es madera pero petrificada por el paso de los años. Han pasado aproximadamente unos 4.000 años hasta ahora desde que todo esto sucedió. Aquí tenemos unos dibujos, algunas fotos. En agosto de 1979, entonces, ahí vemos que el armazón del arca queda al descubierto. Ron Wyatt empieza a analizarlo, empieza a analizar las distancias del arca de Noé de una punta a la otra para comparar si las medidas eran bíblicas, lo que la Biblia dice que medía el arca de Noé, porque eso le iba a dar una base importante. Si no coincidía en nada, pues entonces quizá era más, quizá no era, ¿no? Pero veremos que empieza a coincidir todo. Vemos aquí una estructura del arca de lado de Noé y un dibujo representado cómo se ve la estructura de dentro, que luego se hizo con escáner, se miró todo, quedó como derribada la parte de dentro con el tiempo. De hecho, el arca de Noé cuando ya se posa sobre tierra firme, no se posa en este lugar exactamente, sino mucho más arriba, pero como esta zona también es volcánica, hay un momento en que hay una erupción y la lava del arca hace que la lava de la montaña arrastre el arca hasta el lugar actual. Eso hace que también haya unos desperfectos en el arca. Aquí vemos un dibujo de frente, tal y como sería el arca. Lo que está de verde sería todo lo que ha quedado petrificado, ¿eh? Y de lado, aquí tenemos arriba, también este dibujo también con las diferentes costillas ahí dibujadas. Entonces, ¿qué tamaño, hablando del tamaño, qué tamaño tenía el arca? Bueno, la Biblia dice que de largo tenía 300 codos, de ancho 50 codos y de alto 30 codos. Esto significaría, y estamos hablando que cuando hablamos de codos, esta historia la escribe Moisés por revelación, y esta historia nos está hablando del codo que Moisés usó cuando hace diferentes medidas en codos en diferentes lugares de los libros de la Biblia que él escribe, de la Torá, de los 5 primeros libros, ¿no? Entonces, el codo real egipcio es el codo que usaba Moisés para tomar medidas. Y un codo egipcio real medía unos 7 palmos, aproximadamente. Luego veremos. Si vemos
La puerta de Salomón, está aquí abajo una foto, vemos que mide 6 codos egipcios también. Ron Wyatt estuvo varias veces también allí en la zona de Egipto investigando. Entonces, la medida del codo corresponde a un codo egipcio, como digo, común, en la época en la que se escribió el Génesis y que se utilizó por lo menos hasta esa época del rey Salomón, como por ejemplo en estas puertas construidas por él en Israel. Vámonos a Génesis 6:14, dice, hace un arca de madera, le está diciendo Dios a Noé, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Tenía 3 pisos el arca. Así que el arca era enorme, porque midiendo con un codo real egipcio aproximadamente eran unos 155, 157 metros de largo, unos 26 metros casi medio de ancho, y de alto tenía casi 16 metros de alto el arca, o sea, 16 metros, una buena altura. Eso sería aproximadamente, aunque luego, como algunos no lo miden como codo real egipcio, pues le dan otras medidas inferiores, como por ejemplo este dibujo que he cogido, donde dice que tenía unos 133 metros, 14 de alto en vez de 16 y unos 23 de ancho en vez de los 26 que estaba diciendo antes. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es una medida aproximada, seguramente sería más los 157 que no los 140, me pone aquí o 133, incluso algunos lo hacen mucho más pequeña, pero su volumen podría ser enorme, unos 45.000 metros cuadrados o más, cúbicos, perdón, cuadrados no cúbicos. Para poner esto en perspectiva, pues vemos que esto es el volumen equivalente a más de 500 vagones de tren de carga, incluso casi 600, cada uno de los cuales podría llevar, pongamos, 240 ovejas, o sea que empieza a multiplicar, y si adentro había jaulas, departamentos que había hecho Noé para los diferentes animales, sabiendo que muchos son grandes, pero muchos son muy pequeños, poniendo un promedio de medio metro de las jaulas, pues habría unos 16.000 animales que ocuparían solamente 2.000 metros cúbicos, o 14, 15 vagones de carga de los más de 500, o sea que queda espacio de sobras allí para todos los animales, para todo el alimento que tenía que llevar Noé para los animales. Recuerda que no había posibilidad de coger alimento de fuera, también alimento para Noé, habitación para Noé y para su familia, su mujer, sus hijos, sus nueras, ¿sí? Entonces, Dios le dio el tamaño perfecto, ahí podemos ver, para la necesidad que eran los animales, parejas de 2, que Dios iba a llamar a que entraran adentro, y Noé y su familia. Así que todo estaba perfectamente calculado por el Padre. Entonces, el barco era, aquí pone, ¿era un barco adecuado? Sí, el barco era un barco adecuado. ¿Por qué? Porque fíjate que el mejor diseñador de todos los tiempos es nuestro Dios y Padre. Y algo que se usa hoy comúnmente en la construcción de buques, de barcos grandes, es una proporción de longitud y de anchura de 6:1. Es decir, lo que mide de ancho es 6 veces más de largo. Esta es la mejor proporción, ¿para qué? Para poder lograr la máxima estabilidad en tiempos tormentosos. Esta es la misma proporción usada por Dios cuando dio las medidas entonces a Noé para la construcción del arca, como la misma proporción de los barcos modernos de hoy en día. Así que el primer ingeniero, podemos decir que fue nuestro Dios y Padre, que le dio a Noé la capacidad de hacer ese enorme arca. Aquí vemos a nuestro hermano en la fe, adventista también, Víctor San Vicens, el cual ha tenido la posibilidad de ir a Turquía, y lo vemos posando con esa ancla, y él es un gran difusor de toda la obra de Ron Wyatt. Hemos aprendido mucho también con él, podéis ver sus vídeos en su canal de YouTube. Es un hermano que tiene mucho de parte de nuestro Dios para darle al pueblo de Dios. Así que hay información mucha en YouTube que tú puedes ir buscando vídeos. Eso sí tienes que vigilar, porque hay algunos vídeos que no tienen nada que ver con la realidad. Uno tiene que tener un poquito de entendimiento y discernimiento a la hora de entrar en Internet, porque no todo lo que se habla es de parte de Dios. Ahora, por ejemplo, antes de empezar este vídeo, estaba preparando y estaba viendo un trocito de un vídeo de un obispo, bueno, le llaman obispo, son evangélicos,
de Brasil que va al monte Sinaí, pero está yendo al monte Sinaí, el que está en la península de Sinaí, está en Egipto y no es el real, el que descubrió Ron Wyatt y el que el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, ese vídeo tiene más de 7 millones de visitas. ¿Cuánta gente lo ha visto y no habrá sido confundida con la buena voluntad de creer que era el monte Sinaí, pero no lo era? Entonces tenemos que buscar la verdad porque el Señor siempre nos dice: conoceréis la verdad y la verdad es la que os hará libres. Te animo a investigar también, a animarte a encontrar toda la verdad de las Escrituras, pero también estos eventos arqueológicos. Si los ves, verás que eso también te da una perspectiva y una fortaleza en tu fe mayor, sabiendo que las historias bíblicas son reales 100%. Investigaciones sobre el arca. Vamos a ir a las investigaciones sobre el arca y Ron Wyatt llega a un momento en que ya no solo analiza visualmente, sino que empieza a encontrar personas que le pueden ayudar y proporcionar el material especializado que él necesita para poder comprobar que ese lugar era el arca de la alianza, el arca de Noé. Entonces, él hace exploraciones allí en algunos de sus viajes llevando un generador de frecuencias moleculares. Es famosa esta foto, por ejemplo, con todas estas tiras amarillas ahí para poder, con ese generador de frecuencia molecular, investigar y encontrar cómo era la estructura por dentro de la piedra, por capas inferiores del arca de Noé. Entonces, con este aparato que se utiliza en medicina también y para búsqueda incluso de tesoros submarinos, detecta diferencias eléctricas, iones, y se van trazando líneas que indican las estructuras del armazón interior del arca. Con eso, Ron Wyatt empezó a ver ahí unas estructuras. Aquí abajo hay una imagen. Para nuestra época quizás esto ya ha quedado un poco anticuado, hoy en día la tecnología es mucho más avanzada, pero en aquella época era lo que había y sirvió para demostrar que allá adentro había unas estructuras, que eran las estructuras de esos 3 pisos que Noé hizo para albergar a Noé, a su familia y a todos los animales. Entonces, luego más adelante consigue un radar de profundidad para usarlo en sus futuras exploraciones. Y ahí entra también en escena un personaje famoso que es un astronauta, Jim Irwin, el coronel y astronauta Jim Irwin, que acompañó a Ron Wyatt en alguna ocasión para poder averiguar si era el arca y poder averiguar con este radar de profundidad realmente la profundidad del interior del arca y qué había ahí, ¿no? Se emplearon estos radares de profundidad utilizados, por ejemplo, para encontrar la caja negra de un avión hundido en el río Potomac en Estados Unidos. ¿Recordáis aquel avión famoso que han hecho incluso hasta una película que para salvar a los pasajeros el capitán del avión tiene que aterrizar de urgencia nada más salir del aeropuerto en el río Potomac y usaron este radar de profundidad? Así que la tecnología va avanzando y aparece también el sistema de interfaz de radar de subsuelo. Esto lo va a usar en el año 85 hasta el 87. Siguen las investigaciones y los resultados de todos estos radares diferentes que va usando Ron Wyatt para analizar el lugar y la estructura determinan unas líneas principales de estructuras claramente definidas y claramente simétricas. O sea que es algo que la naturaleza no podía haber hecho, es mano del hombre ahí en esta estructura. Ahí tenemos a Joe Rosetta, que era uno de los que le facilitó este radar de subsuelo, y ahí podemos ver en este dibujo cómo acaban concluyendo que esta estructura, con estas rayas negras, estaba ahí adentro del arca y está hablándonos de compartimentos diferentes con diferentes tamaños. Pues me imagino que no hizo compartimentos más grandes para animales más grandes, por ejemplo, tuvo que llevar una pareja de elefantes, y estructuras más pequeñas, compartimentos más pequeños para animales más pequeños como una oveja, por ejemplo, un gato, un perro, algo similar. Entonces, dentro de toda esa aventura de Ron Wyatt, él iba a vivir la ira del diablo contra él y por medio de una serie de atentados fallidos que vinieron contra su vida. Le sucedió eso en diferentes ocasiones, como lo detuvieron incluso, por ejemplo, allí en Arabia Saudita cuando fue al monte Sinaí. Estuvo detenido en una cárcel por casi 3 meses.
O sea que tuvo sus aventuras también con los ataques del diablo en su vida. Ron Wyatt comenta que la inteligencia turca, él tenía siempre contacto a cada país que iba, cuando iba a Israel con Israel, cuando iba a Turquía con el gobierno turco, y la inteligencia turca le informó en un momento determinado que probablemente habría un atentado, un intento de secuestro o un intento de asesinato contra el coronel Irwin. Ya hemos dicho que James Irwin era el astronauta famoso del Apolo 15, el octavo hombre en pisar la luna. Él había llegado a pisar la luna, ¿verdad? Entonces, este James Irwin era un personaje famoso y los terroristas querían ganar fama intentando atentar contra este americano famoso para poder salir también en las televisiones y darle propaganda a sus ideales. Así que el gobierno turco informa de que el coronel Irwin e incluso Ron Wyatt podían ser objeto de algún tipo de atentado. Y durante ese viaje específico les está acompañando un grupo de 30 comandos turcos militares que se esconden en los alrededores del campo del Arca, allí en Dubetsayid, para poder protegerlos a Ron Wyatt y a James Irwin. ¿Sabes? Hubo un intento de atentado fallido contra ellos, pero por suerte eran terroristas de Irán. Hemos dicho que Irán estaba escasamente a 3 kilómetros de la frontera. El ejército turco se levantó, ese grupo de 30 comandos, y provocaron la muerte de 5 terroristas y incluso 3 soldados turcos resultaron muertos también. Entonces, en esa zona se tuvo que declarar la ley marcial y el gobierno turco empieza a desplegar al ejército allí porque está la frontera cerca de Irán, hay una tensión que se levanta con el gobierno de Irán y tuvieron que atrasar los planes de investigación Ron Wyatt durante varios meses por causa de este intento fallido de atentado. Entonces, cuando ya puede reponer las investigaciones, cuando puede volver allí con el Arca, esas exploraciones con radar de subsuelo, de profundidad, y ahí vemos otra vez esa imagen impactante con estas tiras amarillas ahí puestas, las vemos ahí. El radar penetrante en profundidad lo que demostró es que el barco tenía esas 3 niveles, esas 3 cubiertas, como le había dicho Dios en Génesis, lo hemos leído. Las 2 cubiertas superiores se habían derrumbado completamente, dejando la cubierta inferior intacta, es la única que permanece bien, la cual contuvo 144 cuartos o departamentos. Paredes, cavidades, una puerta cerca del frente, la rampa, las cisternas grandes cercanas a la proa, de agua guardada también para dar de beber a los animales. Todo eso fue perfectamente localizado y definido por medio de este radar de subsuelo. La exploración del radar reveló 4 protuberancias que se extendían de la popa, que eran probablemente unos estabilizadores que Noé había diseñado para que el arca de Noé, al flotar en el agua, pues no se tumbara, no se fuera de lado, sino que siempre permaneciera flotando en forma correcta. Bien, luego podemos ver incluso aquí que hay en la investigación que Ron Wyatt hace del arca, hay, con el uso de 4 diferentes tipos también de detectores de metales que iba a usar, se hallaron, dice Ron Wyatt, miles de remaches de metal en el sitio. Aquí vemos una foto donde se está buscando esos remaches con estos detectores. Aquí podemos ver, por ejemplo, uno de ellos que encontró y Ron Wyatt tomó para su museo que tiene ahí en Estados Unidos. Ahí vemos a John Garner, que es un físico del laboratorio de los Álamos en Estados Unidos, que está con ayuda de ese detector de metales, detectando estructuras de metal, tales como los remaches estos utilizados para poder reforzar esa estructura del arca. Así que el arca fue hecha de madera, cubierta con brea, pero también fue reforzada con unos remaches metálicos, algo que en la época ya tenían conocimiento. Fíjate Génesis 4:22 lo que dice: Tubal-Caín era artífice de toda obra de bronce y de hierro, así que era un herrador, trabajaba con metales. Así que se detectaron miles de remaches de metal en el sitio y el hierro fue encontrado a intervalos
regulares, eso es lo interesante, todo el rato siempre es lo mismo, ¿eh? La mano del hombre haciendo algo estructurado, todo bien hecho. Y estos remaches compusieron un modelo de líneas horizontales y de líneas verticales que se entrecruzaban y el barco, el arca, pudo dar fe, demostrar que el hierro estaba ahí en los diferentes niveles de cada una de esas estructuras que hizo Noé para el arca. La ciencia convencional enseña que la edad de hierro precede a la época del diluvio y la Biblia lo verifica, como hemos visto en Génesis 4:22. Entonces hay nódulos de hierro que también fueron encontrados en cerca de 5.400 lugares en toda la zona que muestran modelos lineales constantes con la hechura del casco del arca. Impresionante este detalle del metal usado en el arca de Noé. Las investigaciones siguen y Ron Wyatt encuentra ahí trozos donde él coge algunas muestras y ve que es madera fosilizada. Él la manda a llevar a analizar en una de sus primeras pruebas con el radar de profundidad. Ron Wyatt, que lo vemos ahí en la foto con el radar, incluso lo ves ahí en presencia de militares del ejército turco, él nunca se escondía, encontró a muy poca profundidad lo que podría ser un trozo de la cubierta del Arca de Noé. Y cuando ellos investigan, buscan y cogen ese trozo, observan también que en un trozo de esa madera petrificada se observan lo que parecen ser clavos. Ahí vemos el dedo indicándolo en el lugar de la foto, clavos. O sea que Noé usó clavos, que nos pensamos que esto es un invento moderno. Pues en su época Noé ya había usado clavos en la madera del arca. Aquí hay una foto donde también vemos un corte que se hizo transversal. Aquí vemos un trozo de madera petrificada en esta otra foto de la izquierda. Y los análisis del arca indican que esta estructura tiene más de 4.000 años. La madera, lógicamente, está petrificada, ya que las condiciones de frío y de hielo han impedido que la madera se corrompiera, permitiendo su conservación. Y los tablones están unidos posiblemente mediante resina, lo que daría mayor solidez y resistencia al barco. O sea que incluso pegó literalmente tablones de madera y los pegó con una resina que en aquella época ellos conocían como si fuera nuestra cola de hoy en día, pegamento, ¿verdad? O sea que es impresionante la tecnología que Noé usó con el arca. Aquí podemos ver algunas fotos de verificaciones que se hicieron con un certificado de análisis. Se llevó un trozo de madera a analizar y se le dio la composición química del trozo de piedra de madera petrificada. Y podemos ver ahí que los análisis realizados fueron en 1987, el año que el gobierno turco verificó el lugar, demuestran un porcentaje de carbono casi del 70%. Lo que correspondería a la madera de un árbol, a pesar de encontrarse fosilizada. La piedra, si fuera piedra solo, no tendría ese porcentaje de carbono. Importante e interesante este detalle. Ahí vemos a Ron Wyatt también con esa muestra de madera petrificada. Él apareció en la CNN en el año 1991, un 27 de septiembre, mostrando al mundo una evidencia del Arca de Noé. Entonces, él hace ese análisis de la madera y hay algo interesante también, y es que la madera no tiene anillos. ¿Por qué no tiene anillos? Es que la madera fosilizada de aquella época no puede presentar esos anillos. Las condiciones del mundo antes del diluvio bíblico de la época de Noé fueron, las condiciones del ambiente del mundo de esa época eran diferentes a las de después de la época de Noé o ahora. La Biblia dice en Génesis 2, versículos 5-6, que Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces, los anillos de crecimiento en la madera son precisamente causados por la lluvia. Así que en un ambiente antes del diluvio, sin lluvia, los árboles cuando crecían no tenían anillos de crecimiento. Simplemente tú cortabas un árbol y no habían los típicos dibujitos de los anillos como de crecimiento del árbol, del tronco del árbol. Y esto es exactamente lo que encontró el equipo norteamericano de investigación. De hecho, si el material tuviera anillos de crecimiento, se podría haber dicho y afirmado que no era el Arca de Noé, pero eso es un detalle más de las muchas toneladas de evidencias, como decía Ron Wyatt, que había acerca del Arca. Y bueno, llega el 20 de junio de 1987, un día importante. ¿Por qué? Porque hay una dedicación del Arca de Noé. El gobierno turco reconoce que ese es el lugar del arca. Aquí tenemos una portada de un periódico donde
dice que el gobierno confirma que este lugar es el del Arca de Noé. Ahí vemos también al gobernador de la zona, del Ararat, dándole un reconocimiento a Ron Wyatt, haciendo oficial este evento y a él como descubridor, digamos, del Arca de Noé en tiempos modernos, ¿sí? Entonces, la noticia se hizo oficial, como decimos, en 1987 y ahí había un reconocimiento del gobierno turco. Ahora, esa dedicación también vemos ahí que se hizo un lugar, un centro de acogida para los visitantes, con todo hay información dentro, y el gobierno turco creó ese centro de visitantes del Arca. Aquí vemos una foto preciosa con un arco iris de fondo, que es algo parecido a lo que Noé debió de ver cuando él llega a ese lugar y ve el arco iris y recibe la promesa de Dios de que nunca más va a volver a ver un diluvio. Y Ron Wyatt, después de toda esa mundo de peripecias que vive investigando sobre el arca, hay un momento en que él puede ir a la televisión de Estados Unidos a testificar de que será el descubrimiento del Arca de Noé. Le sucedió en diferentes ocasiones. Aquí tenemos dos de las ocasiones, digamos, más importantes, cuando aparece en CNN en 1991 y en 1985 en la ABC. La noticia del descubrimiento del Arca fue divulgada, como digo, en algunos programas de televisión, incluso en el famoso Club 700 de la CNN, que tiene el canal cristiano, apareció, y en diferentes estaciones de televisión en Estados Unidos, incluso hasta en el año 2000 se había llegado a ver en muchos sitios, o sea que en Estados Unidos esto es de dominio público, pero en diferentes países del mundo, pues esta noticia como que no ha calado mucho y muchos creyentes ni saben que el Arca de Noé se descubrió. Ahora, hay diferentes razones que convencieron al gobierno turco, que le hicieron identificar positivamente los restos del Arca de Noé que fue hallada, ¿verdad? Y yo he puesto aquí algunas razones de estas. La primera es que la formación fue identificada como un barco por un número de expertos calificados de la fotogrametría. Un conjunto de fotografías aéreas fueron analizadas y ahí, sobre todo, Arthur Brandenburger, como hemos dicho, fue el principal avalador de que era el lugar. Él dijo: no tengo ninguna duda de que este objeto es un barco. Esto sucedió después de las fotografías de Drupinar, de aquel aviador turco, y después de que la revista Life publicara esas fotos. Entonces, el doctor Vandenburger estaba exactamente en lo correcto. 12 años de sondeo electrónico y mecánico lo han identificado, decía Ron Wyatt, positivamente como el arca, los restos del Arca de Noé. Se hicieron repetidos análisis químicos de muchas muestras diferentes, tomadas en diferentes momentos por diferentes personas y analizadas en diferentes laboratorios. Siempre Ron Wyatt trabajaba con muchos laboratorios, él no iba a un lugar nada más, para que no pensaran que estaba compinchado con él, ¿verdad? Y todo eso demostró de manera positiva que estaba todo ese lugar compuesto de madera muy antigua, fossilizada y metal. Las muestras de madera petrificada se han localizado y sacado de la estructura en presencia de muchos testigos, además de las pruebas anteriores, incluso como hemos visto, militares del gobierno turco estaban allí muchas veces. Hay muchas muestras adicionales que tienen soportes de metal y óxido incluso, que fueron filmados, como he dicho, hay vídeos en YouTube, fueron recuperados del lugar, hay evidencias por todos los lugares. En internet de todo esto hay vídeos de ahí. Hay un gran número de inscripciones, además antiguas y medievales, cerca del sitio. Esas cruces bizantinas lo identifican positivamente como el Arca de Noé. Sus 515 pies de largo, su ancho de 138 pies, son las medidas del Arca de Noé, según lo registró Moisés en el libro de Génesis. Moisés fue instruido en Egipto para usar, como hemos dicho, el codo egipcio, y el arca está situada en las montañas de Urartu, el Ararat, como le conocemos nosotros, como se especifica en la Biblia, su ubicación a una altitud de unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero
Este nivel del mar está por encima de cualquier altura posible avanzable por una inundación local, pero está por debajo del nivel máximo de agua que se derivaría de todo el agua de nuestro planeta, cubriendo la superficie de la Tierra, unos 8.000 pies de altura, y el arca se encontró a unos 6.300 pies. O sea que seguramente el diluvio llegó hasta unos 8.000 pies y luego cuando descendió fue bajando hasta que el arca que reposó allí. Su ubicación a muchos kilómetros de cualquier masa de agua, además, no hay ningún mar, no hay nada alrededor que esté relativamente cerca, está muy lejos. Todo eso deshacía cualquier otra explicación. Su enorme tamaño y peso hacen que sea imposible que pudiera haber sido arrastrada a esa distancia desde el agua en forma natural, y su altura sobre el presente y pasado nivel del mar desafía cualquier otra explicación. A diferencia de una fotografía retocada que ha sido ampliamente difundida, es la única formación de su tipo en la Tierra que recuerda otras embarcaciones antiguas de tamaño, eso sí, mucho más pequeño. Un cuidadoso estudio electrónico de la zona alrededor de la formación mostró que no había ninguna de las estructuras en la formación. El análisis químico de la zona alrededor de la formación mostró solo trazos normales de los óxidos metálicos y el carbón orgánico que están presentes en grandes cantidades en la formación. Hay grandes cantidades de madera petrificada en esa formación en Durupinar allí, pero hay poco que encontrar en el resto del este de Turquía. O sea, es algo que está ahí y solo ahí. Muchos historiadores antiguos registran que los restos del Arca de Noé fueron visitados en esa área, como por ejemplo Flavio Josefo. En aquella época antigua, historiadores recalcaban que había un conocimiento de que ahí estaba el Arca de Noé. Y bueno, dejo para el final quizá lo más bonito de esta historia, y es que el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión proclamaba el nacimiento o el renacimiento del Estado de Israel. Y sabes una cosa, el 14 de mayo de 1948, un pastorcito de ovejas estaba también descubriendo que salía a flote esa arca de Noé que había estado tantos y tantos años y cientos de años cubierta por capas de lodo y de hielo. Pero ese es el mensaje precioso. La salvación, dice Jesús en Juan 4:22, viene de los judíos, viene de Israel, de aquella nación donde el Señor nos dio su palabra eterna. Y ahí tenemos al Arca de Noé, que es un símbolo bíblico en el Antiguo Testamento, con una sola puerta, que esa es Jesús. Él es el camino, la verdad, la vida, pero él dijo: yo soy la puerta, hay que entrar por él para ser salvo, para tener la vida eterna. Aquí tenemos una preciosa parábola viviente que el Señor nos da a nosotros en estos últimos tiempos para poder entender que estamos ahí necesitados de su salvación. Así que esto es la primera parte de los descubrimientos de Ron Wyatt. Hemos empezado por el Arca de Noé. Continuaremos posteriormente con todo lo que Ron Wyatt ha ido descubriendo. Espero que os haya edificado, hayáis aprendido, habréis fortalecido vuestra fe también viendo que las historias de la Biblia son reales y con esto no queda ninguna duda. Algo que sucedió hace 4.000 años, la ciencia no lo ha podido demostrar, pero Dios ha escogido a un hombre, a Ron Wyatt, para demostrar que es real. Así que con esto os dejo ya aquí y os emplazo hasta una próxima ocasión donde podréis ver más descubrimientos de Ron Wyatt, lo que Dios hizo a través de este hermano adventista. Que el Señor os bendiga mucho, y para todos aquellos que aún no habéis dado el paso de aceptar al Señor en vuestra vida, que sepáis que Jesús os ama, Él murió en una cruz por ti, derramó su sangre preciosa, tienes que venir a Él y recibirás vida, vida abundante, vida eterna. Que el Señor os bendiga. Hasta la próxima. Se despide el pastor Valentín Moraleja. Chao, chao. Bendiciones.